Hola, estimados maestrantes, es un gusto volver a saludarlos en este siguiente encuentro tutorial. En esta oportunidad, y de acuerdo a lo que les he comentado en el foro del curso y a través del correo del aula, lo estaremos haciendo de forma asincrónica, es decir, que se está transmitiendo en este momento este encuentro tutorial a manera de seminario. Quedará, por supuesto, el enlace en el canal del curso que ya todos conocen para consultas posteriores, pero por obvias razones no podríamos hacer la sesión de preguntas y respuestas que normalmente hacemos al final. Esa sesión de preguntas y respuestas la podremos hacer de forma asincrónica a través de Skype, a través de Telegram o de los espacios de foro y correo interno del aula. Bienvenidos. En esta oportunidad estaremos hablando sobre validación de diseños para la accesibilidad. Este tema se corresponde directamente con la actividad propuesta al interior del curso, donde a partir de la identificación de una situación problemática en el área de la accesibilidad, ustedes han seleccionado o estructurado un único caso de estudio que han venido analizando para posteriormente proponer un diseño solución. Pues bien, en esta temática estaremos viendo algunos temas relacionados a cómo validar o cómo evaluar la pertinencia de estos diseños. Durante esta sesión estaremos hablando puntualmente de dos de los tres temas sugeridos en este slide. El primero es sobre la importancia de la evaluación de la accesibilidad. En un segundo momento estaremos conociendo algunas técnicas para evaluación de la accesibilidad y tal como lo mencioné anteriormente, la solución de dudas e inquietudes las haremos de manera asincrónica a través de los espacios del aula virtual en campus o de la herramienta Skype. Comencemos entonces con nuestro primer tema, hablando un poco sobre la importancia de la evaluación de la accesibilidad. Cuando pensamos en evaluar diseños accesibles, tendríamos que decir que no es suficiente con pensar en los aspectos técnicos, es decir, con comprobar que nuestros diseños cumplan con unos estándares preestablecidos, sino que debemos tener muy en cuenta que hay un factor humano que hace parte de estos diseños. Es decir, debemos pensar en todo momento y por supuesto en esta etapa de validación en para quién estamos realizando estos diseños. Esto es lo que se conoce como accesibilidad usable. Para hacerlo, debemos aplicar métodos de evaluación de la usabilidad, garantizando además que se cumplan con esos requisitos de accesibilidad para lo cual nuestro diseño fue pensado. Se ha avanzado en accesibilidad de software y existen innumerables métodos y herramientas para hacerlo, pero consideramos que aún falta mucho por hacer en contextos de accesibilidad, es decir, en aquellos usuarios donde tienen unas características especiales y tienen unas condiciones de discapacidad que hacen que nuestros procesos de análisis y diseño tengan que ser mucho más elaborados. Así, por ejemplo, dependiendo del tipo de accesibilidad en la cual estemos trabajando, pues tendremos que analizar y comprender qué tipo de evaluación de accesibilidad es la que más nos conviene. Para el caso de evaluación de accesibilidad urbanística, debemos tener en cuenta la normatividad particular del país en el cual estemos desarrollando o diseñando una solución, además de algunos casos o normas internacionales que tengan aplicabilidad en el lugar donde nos encontremos. Si, por ejemplo, estamos evaluando el diseño de un sitio web, la World Wide Web Consortium, conocida como W3C, desarrolla estándares web a nivel internacional. Estos tipos de estándares son recomendaciones para el diseño de aplicaciones web que debemos considerar al momento de diseñar nuestras páginas o nuestras aplicaciones que funcionen a través de la Internet. En el enlace que se encuentra en la parte inferior podemos encontrar, la guía para evaluar aplicaciones web que sean accesibles. Dentro del conjunto de normas y propuestas por la W3C, vamos a referirnos específicamente a las guías de diseño para la accesibilidad.
Dentro de este grupo tenemos las normas ATAG que están enfocadas a herramientas de autor, es decir, una serie de herramientas para que los diseñadores de sitios web puedan trabajar bajo el enfoque de accesibilidad y pensando en usuarios con algún tipo de discapacidad específica. Las normas y guías UAG están dedicadas a agentes de usuario web, es decir, en el diseño de navegadores o reproductores de aplicaciones que funcionen a través de la Internet o a través de la web, de manera que cumplan con estas condiciones de accesibilidad, pensando en usuarios con algún tipo de discapacidad específica, como deficiencias visuales o deficiencias auditivas. La norma WCAG está enfocada en los contenidos web, así como una normatividad adicional que es el diseño de contenidos accesibles o enriquecidos a través de opciones de accesibilidad. Esto nos garantiza con su aplicación que el sitio web que podamos implementar cumpla con estas características mínimas que se requieren para que usuarios con algún tipo de discapacidad puedan acceder a la información de manera normal. Enfocándonos en las particularidades que tiene cada una de estas guías de accesibilidad propuestas por la W3C, podemos encontrar, por ejemplo, que dentro de las herramientas de desarrollo tenemos algunas herramientas para la validación eh, de opciones de texto, audios que podamos vincular a nuestros desarrollos web. Y existen algunas herramientas de autor para diseño accesible, como las que visualizamos en la primera imagen del slide. Asimismo, las herramientas propuestas en la normatividad WCAG, que están relacionadas al diseño de contenido, nos va a especificar características de imágenes, archivos de audio, de videos, de texto, tablas, hipervínculos, gráficos, algunos aspectos visuales que debemos considerar para garantizar una positiva experiencia de usuario. Recordemos siempre pensando que quien vaya a utilizar nuestras aplicaciones puede tener algunas características particulares o padecer de algún tipo de discapacidad. Finalmente, estas capas UAG están enfocadas en la capa final de nuestro diseño web, es decir, la capa gráfica que va a visualizar o con la cual va a interactuar más bien nuestros usuarios. Esto tendrá que ver con la renderización que se hace de los contenidos que propongamos en nuestro diseño web, es decir, cómo se va a visualizar nuestras imágenes, textos, sonidos o videos en el browser o en el navegador de Internet, qué reproductor multimedia se puede utilizar y qué otra serie de elementos de presentación de la información son las más adecuadas para usuarios con algún tipo de discapacidad. Muy bien, en la actividad que estamos desarrollando y en cada uno de los casos de estudio que como grupos colaborativos han planteado, ya han venido realizando una serie de análisis y proponiendo algunos diseños de solución desde el área de la ingeniería. Una forma rápida de validar el cumplimiento de normatividad o características de accesibilidad en los diseños que estamos realizando es comparar nuestros diseños o validarlo a través de esta lista de referencia rápida de directrices WCAG. Este es una, digamos, lista generada o una lista de chequeo generada por la W3C para que podamos hacer validaciones rápidas con las alternativas que con mayor frecuencia deberían aplicarse para diseños accesibles. El primero de ello tiene que ver con las alternativas de texto, es decir, ofrezcamos a los usuarios alternativas de redimensionamiento, del texto que estamos utilizando en la interfaz de nuestro diseño, de manera que sea adecuado para personas con algún tipo de discapacidad visual. Igualmente podríamos tener opciones o herramientas de closed caption o subtítulos encapsulados, que son contenidos alternativos que podríamos agregar a los audios o a los videos para aquellas personas que tengan discapacidad auditiva y puedan conocer la información que se está planteando de forma oral, pero
retransmitido en manera de texto. Igualmente podemos garantizar la adaptabilidad de los espacios, de los tamaños, perdón, de los objetos que se visualicen en pantalla. Si estamos trabajando con ventanas, que estas ventanas puedan ser redimensionables. Lo mismo podríamos utilizar una herramienta lupa para ampliar alguna imagen o inclusive el mismo texto durante la presentación de la información que tengamos en nuestros diseños. Otra opción de accesibilidad que debemos garantizar es que todas las imágenes u objetos que dispongamos en nuestro diseño, en nuestra solución accesible, sean objetos distinguibles y algo muy importante, que sean lo más parecido a los objetos en la vida real. Voy a poner un ejemplo en este espacio. Si estamos diseñando software para niños con algunas características de accesibilidad específicas, por ejemplo, niños con discapacidades intelectuales o discapacidades cognitivas, sabemos a partir de estudios y lectura de autores y de lo que nos ha mencionado la misma psicología, que estos chicos y chicas con discapacidades intelectuales y de desarrollo tienen algún nivel de dificultad para poder interpretar las representaciones gráficas que hagamos. Si queremos representar objetos de la naturaleza, por ejemplo, algún animal en particular, ese dibujo tiene que ser lo más parecido a cómo es el animal en la vida real. O si es posible, utilizar fotografías reales de ese objeto o de ese animal específico. Pues tendríamos que hacer que esos objetos y en general todos los elementos que pongamos en la interfaz gráfica pues sean totalmente distinguibles. Un nuevo aspecto de accesibilidad propuesto en esta lista de referencia rápida está relacionado con el manejo de la interfaz gráfica de nuestros diseños. Hoy en día es común encontrar diseños para dispositivos móviles que se manejan a través de pantallas táctiles. Pero si esa aplicación la podríamos utilizar a través de otro tipo de dispositivos como una PC, un computador, una laptop, pues es recomendable que todas las acciones que se puedan hacer a través de una pantalla táctil igualmente la podamos hacer utilizando dispositivos de entrada, tales como un teclado, un mouse o un joystick. Esto ya tendrá que ver con aspectos específicos de diseño y con las capacidades de los usuarios para los cuales estemos diseñando estas soluciones. Cuando estemos diseñando nuestras interfaces gráficas, debemos tener en cuenta también los distintos contrastes de color o de animaciones que utilicemos. Es importante saber que la variación rápida en los brillos y en algunos colores, cuando no son adecuados, pueden generar algún tipo de ataque o alguna reacción específica neuronal en el cerebro de los usuarios. Si estamos trabajando nuevamente con usuarios con algún tipo de discapacidad, debemos considerar muy a fondo este tipo de situaciones para no cometer errores o no tener los resultados que no esperamos en este sentido de generación de efectos alternos a la salud de nuestros usuarios. Igualmente debemos considerar la navegabilidad, que sea comprensible por el usuario, que sea intuitivo y especialmente la legibilidad de todos los objetos y especialmente del texto que pongamos en el diseño de nuestras interfaces. Y el último grupo de recomendaciones incluidos en esta lista de referencia rápida propuesto por la W3C tienen que ver con la interacción del usuario con la aplicación y con los diferentes elementos que nuestro diseño tenga propuesto. En este sentido debemos considerar que las acciones o las actividades que se vayan a realizar al interior de nuestros diseños tengan el suficiente tiempo para que el usuario, con las características y condiciones particulares que debemos identificar, pues tenga suficiencia en este lapso de tiempo para poder realizar las tareas. Especialmente que tengamos también alguna alternativa de feedback o de autocorrección en el caso de que el usuario no desarrolle la actividad como estaba propuesta, tarde mucho tiempo en realizar una actividad y podríamos preguntar
si todo está marchando de forma correcta, si necesita algún tipo de asistencia en el manejo mismo de la aplicación, que haya compatibilidad en nuestra aplicación entre los diferentes navegadores. Recuerden las características específicas para desarrollo y navegación que veíamos en los slides anteriores. Podríamos manejar aspectos de predictibilidad, es decir, predecir los movimientos o lo que quisiera hacer el usuario. Esto lo encontramos en muchos editores de texto en dispositivos móviles, por ejemplo, donde la opción de autocompletar es benéfica en algunos casos, especialmente para usuarios que tengan discapacidad motriz y no tengan facilidades para poder digitar información. Y también cómo se va a dar ese mecanismo de entrada de datos en nuestras aplicaciones o en los diseños que estemos proponiendo. Es importante conocer que estas pautas de accesibilidad para diseño de contenidos web se han venido especificando o se han venido complementando a través de las diferentes versiones que la W3C va generando. Hay que tener en cuenta cuál de estas pautas es la más conveniente para el diseño que estemos desarrollando. Así, por ejemplo, debemos conocer que la W3C y la Web Accessibility Initiative, o WAI, han generado en conjunto algunas pautas para el diseño de contenidos web, pero también algunos agentes web para el desarrollo o el trabajo por parte de los usuarios, y han propuesto unas herramientas de autor para el diseño de estas aplicaciones en línea o que vayan a funcionar en la web y que estén diseñadas pensando en los usuarios finales. Igualmente, las diferentes versiones nos van a permitir encontrar una serie de recomendaciones específicas para un grupo puntual de usuarios que tendrán relación directa con el tipo de discapacidad que estemos trabajando, en la cual estemos diseñando soluciones accesibles. Debemos considerar, por ejemplo, y es lo que estamos observando en la parte inferior del slide, la diferencia entre la norma 1.0 y 2.0 de la WCAG. Estaremos analizando cuál de estas normatividades es la más conveniente para diferentes tipos de accesibilidad. En algunos casos están relacionados para discapacidades visuales, discapacidades auditivas o discapacidades cognitivas. Dentro del ejercicio de análisis que se esté proponiendo y por supuesto se vería reflejado en el diseño, tendrán que consultar cada uno de los grupos colaborativos las diferencias entre estas versiones de la normatividad de accesibilidad para diseños web, si es el caso para su proyecto, y comprender y analizar o definir al mismo tiempo cuál es la normatividad específica que más se adapta. Ahora bien, es probable que la totalidad de aspectos de normatividad no se apliquen para el caso particular de estudio que estén abordando cada uno de ustedes o cada uno de los grupos colaborativos con los que estamos trabajando. En ese caso, podríamos decir, por ejemplo, que para nuestro estudio de caso particular acogemos las normas WCAG en su versión 2.0, de los cuales solo podríamos aplicar los niveles de cumplimiento A o AA por el tipo de usuario específico para el cual estemos diseñando y los requerimientos de diseño accesible que necesitemos. Muy bien, estamos trabajando sobre validación de soluciones accesibles. ¿Cómo podríamos saber si una validación de un diseño accesible fue positiva o por el contrario me generó resultados negativos que ameritan el rediseño o el mejoramiento de nuestro diseño elaborado? Podemos decir en este sentido que una evaluación de accesibilidad es eficaz cuando tenemos unas buenas capacidades para llevar a cabo esa evaluación, es decir, tenemos todas las condiciones, hemos analizado el conjunto de normatividades adecuadas y de estándares adecuados para hacer estos diseños accesibles, y además cuando validamos o probamos estos diseños con usuarios reales que de verdad sufran el tipo de discapacidad para la cual hemos realizado el diseño. En este sentido, para el desarrollo de sus trabajos o de sus actividades grupales, podríamos
considerar el utilizar personas con algún tipo de discapacidad específica relacionados al caso particular que se esté trabajando, para que sean ellos quienes nos den las indicaciones, sus opiniones tanto cualitativas o cuantitativas sobre el diseño que hayamos propuesto. Y este es un ejercicio que sería muy interesante de realizar. Obviamente, al tratarse de un ejercicio académico de curso, pues no tendríamos la necesidad de tener una muestra estadística puntual o que cumpla con las características estadísticas necesarias, que pues sí lo tendría, por ejemplo, un trabajo de fin de maestría, un trabajo de grado, pero como ejercicio académico podríamos hacerlo con dos o tres personas que tengan el tipo de discapacidad específica o que cumplan con las condiciones de características específicas con las cuales se esté trabajando dentro del estudio de caso y plantearles este proceso de opinión. Sería un mecanismo de validación cualitativa sobre el diseño o la propuesta de diseño o solución planteada. Para conocer algunas herramientas que nos permitan realizar evaluaciones sobre los aspectos de accesibilidad en diferentes diseños, podemos recurrir a los consejos que nos da la misma W3C acerca de algunas herramientas que nos podrían ayudar a evaluar la accesibilidad. En este espacio, cuyo enlace lo podemos ver en el slide, podemos conocer algunos tipos de herramientas, cómo son sus usos o su forma correcta de utilizarlo y las características que sus autores han brindado a estas herramientas para poderlas utilizar de manera adecuada. Al ingresar a este espacio donde tenemos, por ejemplo, un listado de herramientas para evaluación de la accesibilidad de sitios web, podremos encontrar algunas guías de apoyo y accesos directos a diferentes herramientas que están acompañadas de una corta descripción de su utilidad, sobre su utilidad, el enlace directo para descargar o utilizar la herramienta, cuántas versiones llevan y la fecha más reciente de la última versión elaborada. Es importante que podamos conocer, recorrer estos listados y entender o buscar o poder ubicar cuál es la que más conviene para nuestro caso de estudio. Si en el caso de estudio particular que cada uno de los grupos colaborativos está analizando y para el cual van a realizar algún diseño accesible, podemos buscar en este sitio web si existe alguna herramienta que nos permita realizar la validación y es viable que la podamos descargar, conocer cómo funciona y aplicarla en el proceso de evaluación específico. Muy bien, ya hemos conocido algunas herramientas que nos pueden servir para hacer evaluación de la accesibilidad de nuestros diseños. Ahora conozcamos algunas técnicas que se han venido diseñando y son las más aceptadas por la comunidad científica para la realización de evaluación de diseños accesibles. La experiencia de usuario es el proceso que lleva a cabo el usuario cuando interactúa con un producto. Esto también debería poderse aplicar sin ningún tipo de diferencia en personas con alguna limitación o condición especial, como los casos de discapacidad de los cuales hemos venido hablando a lo largo del curso. En este sentido, debemos diferenciar entre usabilidad y experiencia de usuario, sabiendo que la primera es la facilidad con la que los usuarios pueden utilizar una herramienta o objeto con el fin de alcanzar un objetivo concreto, mientras que la experiencia de usuario es el conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario en un entorno o dispositivo concretos. Y esta interacción debe generar una percepción positiva, preferiblemente, pero también puede ser negativa, tanto del uso del producto, el dispositivo o un servicio particular. Uno de los métodos más frecuentes utilizados para evaluación de la accesibilidad son las encuestas y entrevistas que nos permiten conocer cuáles son las necesidades de nuestros clientes o de nuestros usuarios. Este tipo de técnicas nos permiten identificar cuál es la percepción de estos usuarios respecto al diseño que estamos proponiendo o que estamos elaborando. Lo más importante es que este tipo de actividades o de tareas se realicen a través de un proceso de user research o de investigación de usuario
con contextos manejados, con contextos totalmente controlables por parte del investigador o quien realiza la actividad. Como podemos ver en la imagen, tenemos un espacio iluminado con una serie de dispositivos electrónicos que pueden ser la webcam de un computador o podría ser una cámara adicional donde podamos analizar cada una de las respuestas que nos entregue la persona entrevistada y además identificar algunos otros aspectos de comunicación no verbal, por ejemplo, las expresiones al momento de responder a un usuario particular nos puede decir más que muchas de las palabras que puedan ellos expresar. Otra técnica bastante utilizada en la actualidad es la conocida como diseño cooperativo, diseño colaborativo o simplemente como codiseño. Consiste en vincular a los usuarios potenciales en el proceso de diseño y la definición de la arquitectura de nuestro diseño. Es decir, si los vinculamos a los futuros usuarios sobre cómo ellos imaginan que debería funcionar la aplicación o la solución particular, pues mucho más cercano y aceptable para ellos será nuestra propuesta de diseño, nuestra propuesta de solución. En las ciencias computacionales se ha venido generando una corriente conocida como ingeniería de la colaboración, que nos daría como para una charla completa que podríamos realizar más adelante dentro del curso para profundizar en esta técnica en particular. Una técnica que puede ser complementaria a las entrevistas, a las encuestas o a los aspectos de codiseño son los test de percepción. Esta técnica se trata de mostrar una imagen de nuestro propio diseño, que puede ser el sitio web, un prototipo de algún artefacto, algún modelo de lo que estemos diseñando específicamente para un usuario con discapacidad, presentarle esta imagen por algunos pocos segundos y posteriormente realizarle algunas preguntas sobre lo que la persona ha visto. Esto nos da o nos permite encontrar cuáles son los aspectos de mayor impacto visual para el usuario en particular. También puede ser el impacto auditivo en el caso de que el producto sea audiovisual. Como miramos en la imagen, también recurrimos a diferentes elementos como la grabación del movimiento. Se alcanzan a detallar, hay una cámara enfocada directamente sobre el dispositivo móvil que la persona que está realizando el test de percepción está manipulando en ese momento. Estamos grabando, se puede grabar los movimientos, el tiempo que tarda en realizar alguna actividad específica y sobre todo qué piensa ella sobre ese diseño que está observando por periodos de tiempo bastante cortos. Una técnica que ha sido muy utilizada para el diseño de aplicaciones de software o inclusive el diseño de espacios físicos con fines comerciales es el de mapas de calor y grabaciones de sesiones. Sin embargo, actualmente se han venido aplicando este tipo de técnica para el diseño de productos pensados para usuarios con algún tipo de discapacidad. Esta técnica, a través del uso de algunos dispositivos especiales conocidos como track aging o gafas espías, que es otro de los instrumentos o herramientas que actualmente se encuentran en el mercado, nos permite hacer un monitoreo sobre el comportamiento de los usuarios en un espacio en particular, que puede ser, como decíamos hace un momento, un espacio físico o la distribución de espacios en un diseño web. Este tipo de técnicas o de dispositivos nos permite a través de un mapa de calor reflejar con un color rojo, como el que estamos viendo en la fotografía superior, cuáles son los puntos del diseño, los puntos de nuestra pantalla en los cuales el usuario permanece o mantiene su mirada por una mayor cantidad de tiempo. Y va variando el tono de color, es decir, de la temperatura de permanencia de su vista en los diferentes espacios de la pantalla a partir del uso o la mayor permanencia de tiempo en las diferentes información que está proyectada en pantalla. En esas dos imágenes, por ejemplo, podemos identificar que los puntos de calor
que con mayor frecuencia y mayor cantidad de tiempo el usuario ha permanecido es en la parte superior izquierda. Para efectos de nuestros diseños, querría decir que la información más relevante y en la cual queremos que el usuario se fije mayor cantidad de tiempo, tendríamos que ubicarlas en esa franja del sitio de nuestro diseño web. Esto no es una norma generalizada, repito, debemos tener en cuenta para quién estamos diseñando, para quién vamos a solucionar una problemática y dependiendo de ese tipo de caracterización que podamos realizar de nuestros usuarios, podríamos modificar nuestros diseños. Una técnica que es bastante recomendable para realizar antes de sacar al mercado o antes de sacar una versión definitiva de nuestro diseño son los test o pruebas de usuario. Este tipo de pruebas consiste en pedirle a un usuario, como decíamos hace un momento, si estamos diseñando algún producto específico para usuarios con algunas características especiales que pueden ser un tipo de discapacidad, pues deberíamos utilizar en este test de usuarios personas con las características para las cuales hayamos diseñado puntualmente. Pedirle que realice alguna serie de actividades, si es un diseño web, como estamos viendo en la parte superior, en la fotografía superior, podríamos pedirle al usuario que realice algún tipo de actividades y vamos documentando todo lo que ocurra durante esa sesión. Si encuentra si es fácil para él realizar esa actividad específica o no, si encuentra la información que le hemos solicitado que busque en el sitio o no. En la imagen que estamos viendo, en la imagen inferior que podemos observar a partir de esta fotografía, si detallamos la imagen, estamos validando un usuario con discapacidad visual. De hecho, se ha tapado la pantalla para que eh, sea totalmente ilegible lo que esté ocurriendo en pantalla y se está validando el diseño de un dispositivo de entrada, una especie de teclado braille que en este caso la mujer está manipulando a través de este teclado braille para poder digitar o realizar alguna tarea específica. El fin principal de este test de usuario es encontrar la mayor cantidad de errores posibles en nuestro diseño de manera que lo podamos corregir antes de que la versión definitiva esté finalizada y lo que siempre será nuestro propósito, mejorar la experiencia de los usuarios sobre el uso de este diseño. Una nueva técnica que se ha venido perfeccionando recientemente durante los últimos años es la analítica web. Partiendo de la premisa de que todo lo que no se mide no se puede mejorar, pues esta analítica web nos permite a partir de la recolección de datos hacer todos los análisis respectivos de lo que la información misma nos quiere decir y poder proponer algún nivel de mejoramiento en los mismos diseños, en el propósito de las aplicaciones o de las soluciones, tanto hardware como software que podamos realizar pensando siempre en mejorar la experiencia del usuario. Una de las técnicas básicas que podríamos aplicar durante nuestra etapa de análisis y diseño previo o prototipado son los test A/B. Este consiste en tener dos versiones diferentes de la propuesta de solución o de diseño solución, de manera que podamos plantearlo a los usuarios potenciales, dos alternativas, de manera que ellos puedan analizar y comprender para ellos, para el usuario final, cuál sería la más conveniente. Esto nos dará un porcentaje de lo que el usuario, de preferencias de usuario, que nos permita inclinarnos por alguna de las dos alternativas de diseño que podamos proponer. Una de las técnicas que resulta bastante interesante para conocer a fondo a nuestros usuarios y poder caracterizar su nivel de requerimientos o de comprensión respecto a un caso particular es esta técnica conocida como card sorting o ordenamiento de tarjetas, donde en las tarjetas podríamos tener un grupo de información relacionada con los aspectos de diseño en los cuales estemos trabajando
y pedirle a un grupo de usuarios que los organice de acuerdo a unas categorías específicas. Esas categorías deberán ser de libre formulación por parte de los usuarios, de manera que como investigaciones de estos procesos de diseño o de experiencia de usuario, podamos conocer ese modelo mental generado por el propio usuario, encontrar similitudes entre ellas, definir alguna arquitectura particular y analizar los resultados que el grupo de usuarios mismo nos pueda brindar a partir de esa categorización de elementos de diseño. Esto nos permitirá, como decía hace un momento, conocer el pensamiento, cómo piensan los usuarios finales. Ello puede diferir de nuestra propia mirada como investigadores o como diseñadores, eh, y conocer la lógica o la posible lógica de uso que podrían darle los usuarios finales a lo que estamos proponiendo o a lo que estamos diseñando. Entonces, este car sorting es una técnica que puede ser complementaria a algunas de las anteriores y nos permite, repito, caracterizar mucho más a fondo a nuestros usuarios finales. Ahora bien, es probable que la solución de diseño de un dispositivo o una solución tanto hardware como software en la cual estemos trabajando o en la cual estemos ideando en este momento ya haya sido construida o exista alguna solución similar a lo que estamos realizando. En ese caso, y pensando más en fines comerciales, una técnica válida de realizar o de implementar es el análisis de la competencia, es decir, de identificar las características funcionales de las diferentes herramientas o soluciones que ya puedan existir parecidas a la mía y contrastarlas, compararlas, utilizando para ello alguna nomenclatura en particular, utilizando alguna gama de colores de similitud o de diferenciación, buscando siempre que mi solución sea ideal frente al resto de aplicaciones o de soluciones que ya puedan existir. Y finalmente, podríamos mencionar una de las técnicas que con mayor frecuencia he utilizado particularmente en mi ejercicio profesional y son los análisis heurísticos. Estos test de evaluación heurística sirven para realizar análisis en profundidad de los aspectos de usabilidad de algún tipo de diseño propio o de otras personas. En este tipo de técnicas debemos diseñar un instrumento donde establezcamos cuáles son los criterios de usabilidad del diseño que estemos evaluando o en el cual estemos trabajando y podríamos solicitar el apoyo de algunas personas expertas en la temática particular o en el diseño de alguna aplicación específica en la que estemos trabajando o personas con conocimiento en una disciplina puntual que se requiera para que nos puedan decir si el diseño que estamos proponiendo, esto podría ser totalmente eficaz para ese tipo de usuarios. Y pongo un caso particular. Uno de los proyectos en los que vengo trabajando actualmente es en el diseño de aplicaciones de software que permitan mejorar los procesos de tratamiento de niños con trastorno de espectro autista. En ese caso se han diseñado algunas aplicaciones y los procesos de evaluación o de análisis heurísticos los estamos realizando con expertos en diseño de aplicaciones informáticas, por cuanto estamos diseñando software. Tenemos expertos en procesos de tratamiento del autismo, pues ahí tenemos un grupo de psicólogos y trabajadores sociales muy conocedores del autismo, de manera que nos digan o podamos obtener si al final las aplicaciones son funcionales desde el punto de vista de la tecnología, pero también son funcionales desde el punto de vista de tratamiento del autismo. Es esos análisis heurísticos, perdón, siempre debemos hacerlos con personas expertas en las temáticas en las cuales se enfoque el diseño en el que estemos trabajando. En esta parte de la presentación y por considerar que es una de las técnicas mayormente utilizadas y aceptadas por la comunidad científica, voy a referirme con un poco más de detalle a esta técnica de evaluación heurística para la accesibilidad.
Como decíamos en una parte inicial de esta sesión, de esta tutoría en línea, parte de la evaluación de la accesibilidad tiene que ver con el nivel de uso o de usabilidad que le den los usuarios, valga la redundancia, a nuestros diseños particulares. Una de las formas de hacerlo es validar el cumplimiento de los principios de usabilidad formulados por Jakob Nielsen, quien categorizó los diferentes elementos que están relacionados a un diseño específico, que tendrá que ver con tecnología o con algún tipo de servicio que haga uso de tecnología. Nielsen nos propone 10 principios que estarían enmarcados en la usabilidad de productos tecnológicos. Uno de ellos es la visibilidad del estado del sistema, es decir, que todo el tiempo debamos conocer cómo está funcionando nuestro sistema. Si es un sistema informático, tendremos que estar pendientes si la batería se está agotando o no, si estamos grabando en algún momento específico lo que hacemos, que ese proceso de grabación se esté cumpliendo de forma adecuada o no. Es decir, que todo el tiempo tengamos control sobre el funcionamiento de nuestro sistema. Un segundo elemento es la relación con el mundo real. También lo mencionábamos hace un momento. Si vamos a utilizar diseños gráficos dentro de nuestro diseño aplicativo web o aplicativo para PC de escritorio, pues tendremos que utilizar representaciones gráficas lo más parecido a la vida real. Un tercer principio de usabilidad propuesto por Nielsen es la libertad y control por parte del usuario. Así que en cualquier momento el usuario sea quien tiene el control para mantener o cancelar el desarrollo de alguna actividad específica. Un cuarto principio es la consistencia y los estándares. Si estamos utilizando, sabemos que, por ejemplo, una flecha que se dirija hacia arriba me indica que debo remitirme a la parte superior de algún espacio, puede ser un sitio web, una página o un lugar en particular, pues eso es una convención conocida universalmente e interpretada universalmente que no podría cambiar. Un quinto principio es el reconocimiento antes que el recuerdo. Y debemos lograr que los usuarios identifiquen alguna representación gráfica en vez de tener que memorizarlo. Y os voy a poner un ejemplo. Si dentro de mi sitio web yo quiero guardar información, hay una iconografía ya establecida y utilizada y aceptada por los usuarios de diferentes aplicaciones de software a nivel internacional, que es la figura en forma de un disquete. Esa es una figura que ya se ha relacionado por el nivel de usabilidad a nivel internacional como un icono que representa que puedo salvar o guardar la información. ¿Qué pasa si yo dentro de mi aplicación cambio esa iconografía y trato de utilizar otro tipo de representación gráfica? Seguramente se va a dificultar para el usuario, al menos hasta que identifique y encuentre el icono nuevo que he creado para representar la opción de salvar información o de guardar. Pero si utilizo la misma iconografía que ya ha sido aceptada internacionalmente y por muchos años, pues va a ser mucho más fácil para el usuario reconocer el icono que tener que recordar cuál es el nuevo por utilizar. Un sexto, principio de usabilidad es el de prevención de errores, y tratar de minimizar al máximo la ocurrencia de errores en nuestras aplicaciones, pero si llega a ocurrir un error, tratar de que ello no perjudique las actividades que esté realizando el usuario. Otro principio es la flexibilidad y eficiencia en el uso, o sea, tratar de que las tareas se puedan realizar de forma mucho más fácil. El principio de minimalismo tiene total cabida cuando estamos hablando de usabilidad, es decir, que una tarea, para poder realizar una tarea, el usuario no tenga que dar muchas vueltas ni realizar muchos pasos, sabiendo que lo podríamos o lo podría llegar a hacer de una forma mucho más sencilla. Otro principio es el diseño estético y minimalista, lo decíamos hace un momento. La intención es facilitar en todo momento la practicidad por parte del usuario para la realización de las tareas. El noveno principio es el de ayuda al usuario tras los errores. Es que siempre haya un feedback, un nivel de retroalimentación, de manera que el usuario sepa qué está ocurriendo con el sistema, sepa cómo solucionar por él mismo algún inconveniente que se pueda presentar. Y finalmente, la ayuda y la documentación, ¿no? Como parte de las alternativas de solución en caso de errores que puedan tener los usuarios de nuestros diseños.
Cuando estamos aplicando técnicas de evaluación heurística enfocado a diseños accesibles, podemos partir de cada uno de los 10 principios de usabilidad propuestos por Jakob Nielsen y listarlos con algunos criterios de evaluación específicos, como los que tenemos en la tabla del lado izquierdo, donde dentro del proceso de evaluación de accesibilidad de algún sitio web se definieron o se listaron los criterios que están relacionados con cada uno de los principios de usabilidad propuestos por Nielsen. En ese caso, se aplicó este test de evaluación de accesibilidad a 10 usuarios o a 10 personas expertas con conocimiento en las temáticas para las cuales se relacionaba el diseño. Ellos nos dieron un valor de cumplimiento de cada uno de estos criterios o cada una de estas heurísticas, como son conocidas, para el sitio web. Y al final se tabulan y se comparan los resultados dados por este grupo de expertos. Y por supuesto se verá que los valores con mayor valor numérico son los que mayor cumplimiento tuvieron, y los de menor valor querrá decir que estos criterios son susceptibles de mejoramiento antes de poner en uso final el diseño que hayamos elaborado. Recordemos entonces que este proceso de evaluación heurística se aplica con personas expertas o que dominen las temáticas particulares que estén relacionadas con nuestro propio diseño. ¿Cuándo es recomendable realizar este proceso de evaluación heurística? Es recomendable aplicarla antes de hacer pruebas con usuarios, porque los expertos nos van a dar su opinión justamente dentro de su nivel de experticia sobre qué aspectos podríamos mejorar. ¿Por qué es bueno hacerlo? Bueno, porque el proceso de evaluación heurística nos da una respuesta rápida y relativamente económica. Generalmente los procesos de evaluación heurística se hacen por colegaje, es decir, buscando personas o colegas que sean expertos en las temáticas y los cuales nos puedan servir como evaluadores o testers de nuestros propios diseños. Sí es importante que sean personas expertas o con un nivel de conocimiento bastante avanzado en las temáticas relacionadas al diseño mismo que estemos evaluando. ¿Dónde se haría? Se puede hacer en un laboratorio de usabilidad, como un entorno controlado como el que veíamos en algunas de las fotografías en los slides anteriores, o en un contexto similar al real, es decir, tratar de que el usuario se sienta cómodo o el experto se sienta cómodo al momento de realizar este proceso de evaluación. ¿Quién lo debe hacer? Ya lo mencionábamos, evaluadores expertos, y siempre se aconseja que sea un número impar para poder romper eh, las posibles emparejamientos en opciones de solución o de diseño o de rediseño que podamos encontrar en respuesta a este proceso de evaluación heurística. Y en una cantidad relativamente pequeña. Es decir, lo recomendable es que entre 3 y 5 expertos puedan darnos su opinión sobre el diseño. ¿Cómo podemos realizar procesos de evaluación heurística en nuestros diseños accesibles? Bueno, yo recomendaría que lo hagamos en 4 etapas o en 4 pasos. El primero es una etapa de preparación, donde identifiquemos muy bien para quién estamos diseñando la tecnología o para quién estamos realizando el diseño específico, conocer ese entorno. Escojamos los principios de evaluación heurística que vamos a aplicar. Si son de usabilidad, podríamos utilizar los principios de Nielsen, por ejemplo. Si son de interacción, podríamos utilizar los principios de Tognazini, que no los vimos en pantalla, pero podrían consultarse y podrían consultarlo conmigo en un caso particular. Y tendríamos que hacer dentro de esta etapa de preparación la selección de quiénes van a ser nuestros expertos evaluadores. Una segunda etapa es específicamente cuando ejecutamos o realizamos el proceso de evaluación heurística, lo ponemos en marcha, realizamos el proceso de evaluación y evaluamos, bueno, los hallazgos que tengamos en respuesta a estos expertos, ¿no? A la aplicación del proceso de evaluación heurística por parte de los expertos. Una vez que tengamos los resultados de parte de ellos, haremos el análisis generando un informe
final de los hallazgos. Esto nos va a permitir ver qué aspectos de mejoramiento podemos tener, podemos resaltarlos gráficamente los aspectos de mejora y aplicarlos, por supuesto, al diseño mismo. Y finalmente ya habría unos pasos finales que ratificar las hipótesis de usabilidad que hayamos podido plantear con usuarios finales. Es decir, si los expertos nos indican que con esas propuestas de mejoramiento de nuestro diseño podría la aplicación tener mayor impacto o el diseño tener mayor impacto, pues podemos validarlo ya con usuarios reales. Recuerden pensando siempre en el mejoramiento de la experiencia del usuario final. Como mecanismo de ejemplificación de procesos de evaluación heurística, en un siguiente encuentro estaré socializando con ustedes este ejemplo de evaluación heurística enfocados en accesibilidad. Estará relacionado con el proyecto que mencionaba hace un momento del diseño de software para niños con autismo y cómo se realizó el proceso de evaluación heurística con expertos. Los estaré invitando puntualmente a esta socialización. Así como veíamos los principios de usabilidad propuestos por Jakob Nielsen, si lo que deseamos evaluar son los diseños o los procesos de interacción entre un usuario con nuestras aplicaciones, podemos considerar los principios de diseño de interacción propuestos por Bruce Tognasini. En este caso, Tognasini nos propone unos criterios que podríamos aplicar para validar qué tanto, cuál es el nivel de interacción o de manejo de un usuario final con la aplicación que estemos diseñando. Qué tanto hace clic, qué tanto puede hacer doble clic, si es más conveniente arrastrar y soltar, este tipo de opciones o alternativas de interacción que pueda realizar un usuario con nuestras aplicaciones o nuestros diseños. Tognasini nos propone 15 principios de interacción de los usuarios con los diferentes diseños, especialmente de tecnología. Estos diseños son, primero, el de anticipación, es decir, predecir el movimiento que quiera o pueda hacer un usuario con un objeto particular, la autonomía del usuario en el manejo de los diferentes objetos de la interfaz, el daltonismo, que es una condición que está relacionada directamente con la accesibilidad, es decir, la imposibilidad de diferenciar colores por parte de un usuario, la consistencia, tanto en el diseño, en el esquema gráfico y de funcionamiento de una aplicación de software o de un diseño de un producto específico, los valores por defecto que pueden tener un formulario en un caso dado, por ejemplo, la eficacia del usuario para realizar actividades, las interfaces que son viables de explorar por parte del usuario, si hay objetos humanos en ese diseño que sean lo más parecido a la vida real y cómo se utilizarían, la reducción de la latencia en el desarrollo, en la ocurrencia de situaciones en el manejo mismo del software o del diseño que se esté evaluando, las alternativas de aprendizaje por parte del usuario en lo que se esté realizando, el uso de metáforas, esto está relacionado con las opciones o lo conocido por el usuario en la vida real, la protección del trabajo del usuario, la legibilidad, el guardar el estado específico de funcionamiento del sistema y la navegación visible en todo momento para el usuario. Encontramos aquí unas eh, heurísticas o unos criterios de evaluación y de diseño mucho más dirigidos hacia la interacción, es decir, hacia el funcionamiento de las aplicaciones que complementan lo propuesto por Nielsen. Finalmente, dentro de las técnicas de evaluación para accesibilidad, quiero mencionar los principios de diseño web propuestos por Andy Bot. Bot nos propone 9 principios que debemos tener en cuenta en la actualidad para el diseño de aplicaciones web. Recordemos que las aplicaciones en la nube para la oferta de productos y servicios es de las mayormente difundidas y con mayor crecimiento en los últimos años en todo tipo de organización, bien sea de venta de productos como venta de servicios. Y por supuesto, si estamos pensando en diseñar sitios web, podríamos abordar estos principios propuestos por Boot para que nuestras aplicaciones, además de ser totalmente usuables,
sean totalmente accesibles. Recuerden, pensando en usuarios con algún tipo de discapacidad particular. Dentro de estos principios que nos propone Boot puede estar el diseño que cubra las expectativas de los usuarios. Para ello tendríamos que identificar puntualmente cuáles son las expectativas que tendrá el usuario frente al diseño particular, la claridad en todo lo que se realice al interior de esta aplicación, minimizar la carga cognitiva y la complejidad innecesaria, la eficiencia en el completado de las tareas, es decir, que se facilite al usuario poder finalizar una tarea que inicie, el proporcionar contexto a los usuarios, la consistencia y los estándares, la prevención de errores, proporcionar ayuda al usuario, hacerle comprender y sacarlo de los errores, y finalmente promover la experiencia de uso positiva y agradable. Como podemos ver, Bot integra también algunos de los principios de usabilidad propuestos por Nielsen y algunos principios de interacción propuestos por Tognazini. Y para finalizar esta webconferencia, esta tutoría en línea del día de hoy, al menos en su componente teórico, quiero invitarlos a visitar estos dos enlaces de la red HCI Colab. Es una red, un equipo de investigadores y profesores de instituciones de educación superior, de universidades a nivel iberoamericano, que trabajamos en temas de interacción humano-computador, quienes en el año 2020, a raíz de la pandemia, se tomó la decisión de crear esta actividad pensada o denominada en su momento como un año de webinars en HCI en Iberoamérica. Pues bien, lo que se pensó como una dinámica que podría funcionar durante un año, ya está por iniciar su tercer año de existencia, donde ya ha generado un libro y hay una serie de conferencias que están creadas y están almacenadas especialmente en el canal de YouTube, que ustedes pueden observar, ¿no? Que ustedes pueden observar. Normalmente se realiza un webinar mensual con expertos, dos expertos cada mes, que desarrollan alguna temática en el área de aplicación de interacción humano-computador y donde por supuesto está inmersa la experiencia de usuario y donde se han profundizado en muchos ejemplos de aplicación de estas técnicas de evaluación de la accesibilidad como las que hemos mencionado en el día de hoy. Entonces los invito a que visiten el canal de YouTube de HCI Colab y ahí pueden encontrar los enlaces a las diferentes conferencias que se han almacenado y que están en el canal de YouTube. Finalmente, a animarlos a continuar con el desarrollo de la actividad actualmente en curso, que mantengan su nivel de comunicación con sus compañeros y recuerden siempre los canales de comunicación para la solución de inquietudes que puedan surgir, tanto de este tema que hemos trabajado en esta conferencia del día de hoy, como del desarrollo mismo de las actividades propuestas al interior del curso. Muchos éxitos para todos. Como siempre, estaré atento a sus comunicaciones para poder realizar el acompañamiento que sea pertinente a través de los diferentes canales que se han establecido. En pantalla está mi correo electrónico institucional. Ya tienen ustedes la cuenta de Skype por la cual nos hemos estado comunicando o a través de los diferentes espacios del aula virtual. Les deseo muchos éxitos en el desarrollo de las actividades propuestas en el aula. Quedo atento a cualquier inquietud que pueda surgir a través de estos canales para que podamos resolverlos y aportar al máximo en el desarrollo de las actividades y especialmente en el aprendizaje. Un abrazo y hasta pronto.